bueno que estás en tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico. Mi hermano, mi hermana, si tú estás pensando en dar tu testimonio y tienes miedo, tienes temor, pues es algo que todos los hermanos que han dado su testimonio han experimentado, pero lo han superado. Y gracias a que lo han superado, mucha gente ha sido tocada a través de sus palabras. Así que te digo y te exhorto a ti, sé valiente, levántate, no dejes que el enemigo te tape la boca. Levántate, habla, dile a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te sanó, te liberó, te levantó. ¿Qué hizo contigo? Pues díselo, porque mucha gente se va a sanar, se va a liberar a través de tus palabras por el poder de Dios. Así que te espero. Llámame, ahí está mi teléfono. O si tú conoces a alguien que tiene un testimonio y que sabes que está muy cerca de ti, llámale o ve a verlo y dile que se comunique conmigo. Si esa persona tiene un testimonio, que se comunique conmigo para que lo grabemos y lo demos a conocer a todo el mundo. Esa es una de las tareas que te dejo. ¿Conoces a alguien? Búscalo y dile que inmediatamente comparta su testimonio con nosotros. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, suscríbanse en este momento. Cuando termine el video, cuando termine el testimonio, necesito tu suscripción. Esa es la manera en que tú me ayudas a mí, ayudas al canal a que crezca. Solamente suscríbete, eso es lo único que te pido. Suscríbete y pues dale un like o pon un comentario. Pero necesito tu suscripción. Amén. Bueno, vamos a continuar. El testimonio que viene a continuación, estoy bien seguro que va a tocar tu corazón. Así que te invito a que te pongas cómodo y escuchemos lo que Dios tiene para ti y para mí. Adelante. Hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Pues gracias a Dios estoy bendecida, muy contenta de poder contactarnos a través de este canal de testimonio. Mi nombre es Hortensia Margarita García López, soy originaria de Aldea La Unión, Malacatán, San Marcos, Guatemala. Tengo 52 años, soy hija de Esteban García y de Margarita López Hernández. Somos 11 hermanos, 8 mujeres y 3 hombres. Estamos vivos 8 y 3 están ya descansando en los brazos del Señor. Soy la tercera hija de mis papás. Crecí con mis padres. Vengo de una familia pobre y humilde. Bien, hermanos y hermanas, que Dios nuestro Señor derrame muchas bendiciones en sus hogares y en sus familias. Es un placer para mí poder llegar a ustedes a través de este canal de YouTube. Le agradezco a Dios y a nuestro hermano Arturo por darme este espacio de poder dirigirme a ustedes y espero poder contribuir en su vida espiritual y fortalecer su fe a través de estos testimonios. Cuando yo era una niña, siempre me gustaba hacer muchas preguntas, como cualquier niño, ¿verdad? Pero también era una niña muy enojona. Cuando yo tenía 8 años, mi hermana mayor, que se llamaba Alicia, se enfermó. Y mis papás pues se confiaron que era algo pasajero, que pasaría así nada más con pastillas, con tés, pero como a los 2 meses ella falleció. Pero antes de irse ella o de morirse, ella me dijo que cuidara de mi mamá y de mi hermano Nicolás. Él tenía como 1 añito de vida. Pues éramos 3 mujeres, las primeras hijas de mi papá. Entonces ella estaba muy contenta con la llegada de un hermano varón. Entonces ella me dijo que yo cuidara de mi hermano Nicolás. También me dijo que yo cambiara mi vida, mi forma de ser, porque que quizás con el pasar del tiempo me haría mucho daño con ese carácter de que era muy enojona, ¿verdad? Y como a los 15 minutos
de haberme dado todas esas recomendaciones, mi hermana falleció. En ese tiempo nosotros vivíamos en un lugar que se llama Tajumulco y mi mamá estaba muy triste. Pues pasaron 3 meses del fallecimiento de mi hermana y ella no podía superar el dolor de haber perdido a su hija, que era la primera hija de ellos. Entonces, ellos decidieron regresar a Malacatán, porque ellos eran de allí. Llegamos a esa finca porque era una finca que antes se llamaba El Danubio. Pasaron los años, yo empecé a estudiar cuando tenía 10 años y también empecé a recibir la catequesis para hacer mi primera comunión. Y como les mencioné al principio, yo tenía una memoria muy desarrollada, que cuando escuchaba las alabanzas, al día siguiente ya me las aprendía. Y por eso cuando hice mi primera comunión aprendí muy bien los mandamientos de la ley de Dios. Y luego al segundo año que yo había hecho mi primera comunión, me llegó una enfermedad y empecé a tener fiebre, a tener mucha tos. Y igual mis papás pensaron que era algo que se podía quitar con pastillas, con tés, ¿verdad? Y pasaron los días, ellos me daban toda clase de té que le decían a mi mamá que me diera para que yo me curara, pero la tos no se me quitaba. Y luego también la fiebre. Y luego fui dejando la comida porque cuando yo comía me daba náusea. Y pasaron así los días, ¿verdad? Y ya yo había quedado ya muy delgada, pues que no comía bien. Y luego un día como a los 2 meses también que yo me había enfermado, ya estaba muy desesperada porque pues estaba muy mala. Entonces mi papá decidió llevarme al médico y ahí me dieron medicina, me dieron inyecciones, jarabes, pero aunque ellos me estuvieran inyectando, yo sentía que no se quitaba, que la enfermedad pues ahí estaba. Y entonces se acercaba ya el día de los difuntos. Y un 1 de noviembre yo tuve una revelación. Para mí pues en ese entonces era un sueño, pero fue tan real porque soñé que vino mi hermana, soñé que vino mi hermana, la que se había muerto. Ella entró a donde yo estaba. Habían 2 camas casi juntas. Y entonces ella entró y se sentó en una cama. Y ella me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, Alicia, tú estás aquí. Y me dice, sí, dice, te vine a ver, me dice ella, ¿verdad? Y yo le digo, ¿cómo? Le digo, pero si tú estás muerta, tú te quedaste allá sepultada, allá en Tajumulco, en Pueblo Nuevo. Y ella me dice, no, yo no estoy muerta, yo estoy aquí. Mira, te vine a ver, me dice ella, ¿verdad? Y luego yo le digo, no, pues sí, te estoy viendo. Y me dice ella,
mira, dice, yo quiero hablar contigo, pero quiero que me pases ahí donde tú estás. Y yo le digo, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo quieres que yo te pase si tú estás mucho más grande que yo? Yo apenas tengo 11 años y mira, tú estás bien grande, bien alta, porque ella ya estaba bien alta. Entonces ella me dice, no, me dice, yo no peso nada. Sí estoy alta, pero no tengo pesor, me dijo. Entonces yo me levanté de mi cama y la fui a traer a ella de la otra cama y la senté a los pies de mi cama. Y me volví a acostar y entonces le digo, ahora sí, ya estamos aquí juntas. Cuéntame qué es lo que deseas. Y ella me dijo, ¿tú te sabes los 10 mandamientos? Me dice. Le digo, sí, sí, lo sé. Y empiezo yo a decirle los mandamientos, ¿verdad? Y ella me dice, qué bueno, me dice, porque yo cuando me fui de aquí no me los enseñaron, yo no los sabía y me preguntaron de los mandamientos. Y entonces después ella me dice, pero te están curando, me dice ella. Sí, le digo yo, me están curando, le digo yo, mira, ahí está la medicina, había una mesa donde estaba la medicina y todo lo que el doctor me había dado. Y yo le digo, mira, ahí está la medicina, me están inyectando. Y ella me dice, dice, qué bueno, dice, pero yo te vine a traer, me dice. Yo quiero que te vayas conmigo. Y yo le digo, ay, no, le digo, yo no me quiero ir contigo, le digo yo. Y le digo, ¿y tú qué haces allá? Pues le digo yo. Y ella me dice, no, pues mi trabajo es allá, regar agua a las flores. Allá es muy bonito. Allá no sufre uno, dice. Aquí, dice, uno sufre bastante. Mi papá le pega a uno, lo maltrata. Allá no, dice. Yo estoy muy feliz, me dice ella. Y le digo yo, sí, pero yo no me quiero ir contigo. Y entonces me dice ella, vaya, está bien, me dice. No te quieres ir conmigo, te voy a dejar, me dice, pero con una condición. En ese tiempo habían retiros que le llamaban conferencias en ese tiempo, donde se reunían muchos hermanos de otras comunidades, llegaban grupos de, ¿cómo se llama?, musicales, predicador de otra ciudad o de otro lugar, y era muy alegre. Entonces ella me dice, ¿verdad que va a haber un retiro?, me dice ella. Y le digo, sí, va a haber un retiro allá en San Sebastián, cerca del pueblo de Malacatán, el municipio. Y ella me dice, está bien, me dice, entonces, ya que no te quieres ir conmigo, te voy a dejar, pero con una condición. ¿Cuál?, le digo yo. Que vas a ir al retiro, me dice ella, pero primero te vas a confesar. Te vas a confesar en la iglesia, no en el retiro. Ahí en la iglesia te vas a confesar. Después te vas al retiro y vas a estar ahí desde que inicia hasta que termine. Y me dice, y yo te voy a estar viendo, me dice ella. Si tú no cumples con lo que te estoy diciendo, en la noche te voy a venir a traer, me dice ella, ¿verdad? Y yo escuchaba que mi mamá me decía, Hortensia, levántate. Hortensia, levántate, me decía ella. Pero yo estaba tan entretenida platicando con mi mamá, pues no le hacía caso a ella, ¿verdad? Y cuando de tanto mi mamá hablaba y pues como yo no me podía despertar, mi mamá fue y me sacudió y me dice, Hortensia, levántate, ya hace rato te estoy hablando, me dice, porque te toca tomar la medicina. Y yo le digo, ay, mi mamá, le digo yo, ¿por qué me interrumpe? Le digo yo, qué pena, estoy hablando con Alicia. Y mi mamá me dice, Alicia,
Sí, le digo, Alicia vino aquí. ¿Y qué te dijo? Me dice ella, pero se pone a llorar, ¿verdad? Y le digo, pues nada, que me preguntó los mandamientos, que me dice que si me están curando y que si no, pues que ella me vino a traer, le digo yo así. Y ahora le digo, pues me dejó con una condición. ¿Y cuál es la condición? Dice mi mamá. Y le digo, dice que yo me tengo que ir a la iglesia, que me tengo que confesar, que de ahí de confesar me tengo que ir al retiro y que en el retiro tengo que estar desde que empieza hasta que termina, porque si no lo hago, que ella me va a venir a traer en la noche. Entonces mi mamá pues se preocupó bastante, se puso muy triste, muy desesperada y le dice a mi papá, ay Esteban, dice, cámbiese, váyase, llévela, pero ya, dice, porque ya es tarde, para ese rato iban a ser como eran las 5:30 de la mañana, yo empecé a soñar como a las 5. Y en la camioneta en ese entonces había solo un solo carro que salía de la aldea y salía a las 6 en punto de la mañana. Entonces mi papá pues me llevó y me fui llegando al municipio. Ahí está la iglesia cerca del parque y cabal encontramos al padre cerrando la puerta de la iglesia ya para irse para el retiro. Y mi papá corre y le dice al padre, 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 no cierre la puerta, por favor, porque usted tiene que confesar a mi hija. Y le dice el padre, no, dice, no te preocupes, allá en el retiro van a haber confesiones. Y mi papá le dice, no, padre, no, dice, aquí tiene que ser en la iglesia, padre, porque es de vida o muerte. Dice, mi hija está muy mala, le dice mi papá. Entonces abrió el padre la iglesia y volvió entonces a entrar y entré y me confesé con él, ¿verdad? Y después él en su carro nos llevó para donde iba a ser el retiro. Cuando yo llegué al retiro, para eso entonces ya eran como las 8:30 de la mañana. Y cuando llegamos no había dónde sentarse porque había mucha gente y solo habían cafetal y árboles. Entonces lo que yo hice, busqué un lugarcito donde en el asiento de un palito de café y un árbol que había ahí tendí una toalla y ahí me senté todo el día. Empezó el retiro bien alegre, los hermanos cantando y yo con aquella tos, con aquella fiebre. Y pasaron las horas y yo seguía y con aquel sol tan fuerte porque no había enramado casa ahí, sino que era pues solo un árbol que ya cuando el sol dio vuelta pues ya me alcanzó. Y yo ahí estaba sentada y sentada y sentada y va de toser y toser, toser y toser. Me dieron comida, pero no me bajaba la comida, pues estaba yo muy mala, me daba náusea y así. La cosa, hermanos y hermanas, fue que a las 6 de la tarde, ve que la tarde se empieza a enfrescar, el sol se fue yendo, la tarde fue enfrescando. Cuando eran las 6 de la tarde yo me sentía un poquito más tranquila, ya no tenía tanta fiebre, la tos como que sí se me fue calmando, me daba los 5 minutos así. Como a las 10 de la noche ya no tenía tos. Ya la tos me daba, pero por ahí lejos, ya así como cualquier gripa que le da tos a uno por ahí lejos. Ya de ahí la fiebre se me había quitado. Ese retiro terminó como a las 11:30 de la noche. Y yo para eso entonces yo ya estaba sana, ya me puse de pie a cantar con los hermanos y regresamos a la casa como a las 12 de la noche. Cuando regresamos a la casa, mi mamá estaba pendiente de nosotros. En ese tiempo no había luz eléctrica en el lugar, más que con candil, se llama candil o quinqué o velas. Mi mamá estaba parada afuera con su candil.
esperando que nosotros llegáramos, si yo estaba viva o estaba muerta. Pero para la honra y la gloria del Señor, yo llegué sana, hermanos. Llegué sin fiebre, sin tos, sin nada. Pero yo era una niña y no comprendía que eso había sido un milagro en mi vida, hermanos. Y Dios hizo un milagro a través del alma de mi hermana. Y de ahí, pues, mi mamá muy agradecida, ¿verdad?, con Dios, porque yo había sanado. Después de eso, de todo eso que me pasó, seguí viviendo con mis papás. Yo estudiaba, pero mi papá era una persona muy, muy delicada que nos llevaba a trabajar en el campo. Y pues a mí no me gustaba, la verdad, no me gustaba trabajar en el campo. No era porque yo fuera haragana, sino porque a mí me daba mucha alergia, mucha picazón cuando yo iba a trabajar. El sol me ponía muy mal, pero mi papá pues no miraba eso, ¿verdad? Entonces yo a los 13 años decidí trabajar en casa, me fui a trabajar al pueblo, al municipio. De ahí, pero antes de eso, como a los 12 años, mi vida tomó un rumbo de sufrimientos, porque una tarde de verano, mi hermana y yo estábamos jugando con otros chamacos. Empezamos a jugar de escondernos y quien nos encontraba rápido era el ganador. Ahí habían unos niños que eran un poco mayor que yo. Uno de ellos me encontró y para que yo no me corriera me abrazó. Y mi papá y mi hermana le fue a decir a mi papá que ese chamaco me estaba abrazando. Y mi papá, como era tan delicado, ya no me dejó, ese día me pegó mucho. Y desde ese día para él yo era una niña, una mujer rebelde, una mujer con mañas, una mujer, ay Dios, sí, para describirle todo de la forma que él me trataba. Él decía que yo era rebelde, que me iba a ir a dejar con el ejército, que para que me compusieran, que él hablaba cosas que yo no sabía. No sabía lo que él trataba de decir porque yo era muy, muy inocente en cosas de mayores, ¿verdad? Y él me paraba a las 2 de la mañana a hacer el desayuno, a moler en la piedra, en el metate, como le llaman, en el molino. Nunca fui a buscar donde había un motor para moler la masa, siempre se hacía en la casa. Y si él me hablaba una vez y yo no me levantaba, agarraba el cinturón, me pegaba. Entonces yo vivía muy desesperada. Si íbamos a trabajar en el campo, si era de limpiar milpa y si por descuido yo botaba una mata de milpa, él con el machete o con el gancho me daba en la cabeza. Entonces yo decidí que mejor me fui a trabajar al municipio. Después mi tía, ella dijo que iba a viajar a la capital de Guatemala. Me fui a trabajar. Y así yo no podía estar en mi casa. Cuando yo llegaba a mi casa me estaba unos 15 días y después me iba porque mi papá siempre me maltrataba y si no le maltrataba a mi mamá. Y cuando mi papá me pegaba y mi mamá se metía
Él decía que mi mamá era alcahueta y por eso no me gustaba estar en la casa, porque mi mamá sufría. Entonces, por esa vida que yo llevaba, regresé de Guatemala, conocí a un muchacho, me enamoré a los 16 años. Bueno, como a los 15 años me enamoré de un joven, pero él no quería nada serio conmigo. Entonces, como a los 16 años, regresé de la capital y tenía otro joven que me pretendía. Y entonces decidí darle una oportunidad al otro joven. Y él pues fue a la casa a pedir permiso con mis papás para platicar. Y de ese tiempo me quedé en la casa, ya no fui a trabajar. Pero mi papá siempre me regañaba, siempre no cambiaba su carácter. Y un día me dice que yo nada más estaba ahí, que debía estar trabajando, que nada más estaba de haragana. Entonces y me iba a pegar y mi mamá se metió y le dice a mi mamá, ¿para qué le dio permiso al hombre? Si usted quiere que ella se vaya a trabajar, debió haber dicho que no. Y entonces mi papá le iba a pegar con un machete a mi mamá y yo me metí, pues le quité el machete a mi mamá, a mi papá. Y entonces me dio mucha tristeza, ¿no? Porque mi papá pues le iba a pegar a mi mamá una vez más. Entonces le dije al que era mi novio, si me quieres, llévame, porque yo no puedo estar aquí en casa de mi papá y que mi mamá sufra por mi culpa. Entonces él pues fue a trabajar y solo duramos 3 meses de novio. Y de ahí pues ya me fui a vivir, me llegaron a sus papás de mi novio, me fueron a pedir la mano y ya me fui a vivir a la casa de mis suegros, nos juntamos nada más así, no nos casamos. Y cuando llegué a la casa de mis suegros me enteré que ahí no me querían, que mis cuñados no me querían, que mi suegra quería a otra persona, no a mí, no me quería a mí para nuera, no. Y entonces, en fin, que empecé a sufrir ahí. Después me embaracé de mi primer niño y un día tuvimos mucho problema con mi suegra y de esos problemas mejor nos fuimos para México. Fuimos a vivir un tiempo allá, pero mi esposo ya de tantos problemas que había, pues como que de decepción o no sé, empezó a tomar y a tomar más seguido. Cuando yo ya estaba embarazada de mi segundo niño, estábamos en México, allá nació él y regresamos. Cuando regresamos, yo le dije a él que yo lo iba a dejar porque esa vida no la quería yo si él solo tomar era. Entonces él decidió, me dijo que no me fuera, que él iba a cambiar. Y pues no me fui, me quedé a vivir, entonces salimos a vivir aparte, mi suegro nos dio una cuerda de terreno y nos hizo ahí un ranchito. Pasamos a vivir ahí, mi esposo, él sabía tocar guitarra y formó un grupo, un conjunto y empezamos a ir a la iglesia, él alababa al Señor y íbamos juntos. Como 2 años fue una vida muy, muy tranquila, pero ahí después él se desesperó porque ahí casi en la aldea no mucho había trabajo, solo en tiempos de cosecha y así. Ya un día él así en su enojo me dice, mira, dice tú, dice, nada más estás sentada, me dice, nada más no me ayudas, me dice, mira, dice, estuviera tapiscando, me dice, pero como yo tenía ya 2 niños y aparte ya estaba embarazada del tercero de mis hijos, bueno, le digo yo, entonces
ya se había terminado la cosecha en algunas partes y ahí pues acostumbran a ir a pepenar café. Entonces yo me llevé a mi niño más grande y al otro cargado y nos fuimos a pepenar café. Y el primer día pues nos fue bien, bendito Dios, ¿verdad? Pero en el segundo día yo tuve un sueño de donde una mujer me quería pegar. Y yo vi en mi sueño una fila de gente que iba a dejar su molida, ¿no? Que estaban haciendo cola para entrar a moler la masa. Y en mi sueño de ahí de esa fila salió una mujer que me quería pegar. Y dice que yo me corrí. Y luego de que yo me corrí, me metí en una casa y una mujer me dijo, véngase aquí. Me metió en medio de un montón de cables, pero yo tenía miedo. Me salí de ese lugar y entonces la mujer me agarró del pelo y me quería pegar, pero yo no me dejé y la pegué, la estrangulé. Pero fue un sueño que hasta hoy no se me olvida. Y entonces íbamos a pepenar café con una mi concuña. Y yo le dije a ella, fíjate, Rosa, le digo yo que yo soñé tal cosa. Y no sé, pero siento así, no sé qué irá a pasar. Y ella me dice, ay, me dice, tú vas a la iglesia, me dice, y todavía confías en un sueño. Un sueño es un sueño, no pasa nada, vámonos. Y nos fuimos a pepenar, pero para pasar al llegar a la finca donde íbamos a pepenar había que cruzar un puente de hamaca. Y íbamos caminando con el niño, ella decía, pasa tú primero con el niño y después yo voy atrás de ti, vaya. Y me fui. Entonces yo encaminaba al niño en una tabla y después él ya estaba parado ahí, yo me paraba ahí, volvía a encaminarlo en la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando de repente íbamos a medio río y le digo al bebé, párate ahí en esa tabla y ahorita voy yo. Y cabal yo que pego el paso para pararme donde el bebé estaba y se zafa la tabla. Se zafó la tabla y nos aventó al río. Pero yo quedé colgada de los alambres con el niño al aire. Tenía el niño agarrado de su bracito al aire y el otro cargado y yo también estaba al aire, solo mi brazo sosteniéndome y el río abajo. Y el puente estaba alto. Entonces, yo no hallaba qué hacer y yo le dije al Señor, Señor, si uno de mis hijos aquí se va a morir o le va a pasar algo, pues yo quiero morir con ellos. Y solté al niño y me solté yo y caímos en medio de dos piedras, en la mera corriente de agua. No nos pasó nada ahí. No nos pasó nada, gracias a Dios, salimos bien, solo la ropa que yo llevaba, los pañales del bebé, todo se lo llevó el río. Al bebé, al más grande, ya se lo andaba llevando el río, pero yo lo alcancé a agarrar. Y en fin que pasó esa prueba, ¿verdad? Pero el susto y todo lo que pasó tuvo una consecuencia muy grave porque como a los 3 meses que nos habíamos caído del puente, mi hijo, el pequeño, empezó a enfermarse. Le empezó a salir así como que fueran llagas en la piel. Y yo iba con los médicos decían que era infección intestinal, le daban antibióticos y no sanaba. Y así iba con otro igual, en fin que de tanto antibiótico a mi hijo ya no comía, dejó de comer, dejó de caminar, ya no tenía fuerzas para caminar. Y entonces por último lo llevé con otro doctor en un municipio que se llama San Pablo. Y él me regañó porque me dijo que yo y los doctores estábamos matando a mi hijo, que porque lo que él tenía era una anemia aguda, que no era ninguna infección. Y en mí que costó mucho para que mi hijo reaccionara, para que tuviera fuerzas para caminar. Y el doctor pues me dio una lista de alimentos, de alimentación,
Él me dijo, le va a dar de comer a su hijo, pero le va a dar de comer cosas que tengan proteínas, no solo tortilla y frijoles, sino que le tiene que dar incaparina, le tiene que dar huevo, leche, carnes, y nosotros éramos tan pobres que no teníamos para eso. Pero dentro de todo eso, mi esposo hizo todo lo posible. Yo me acuerdo que yo compraba 1 libra de carne con hueso porque era la más barata, ¿verdad? Y todo el poquito de carne que traía yo la molía y lo revolvía con incaparina, con zanahoria, hacía las tortitas de carne que tuvieran las proteínas que el doctor me había dicho. Y el niño poco a poco, fue quitándose las llagas, pero después se formaban unas ruedas así en sus piernitas, en su espalda, unas ruedas como monedas así, y se ponía como blanquizco, pero a los 2 días se ponía rojo y sangraba. Entonces mi esposo ya se había aburrido de que ya llevábamos como 6 meses así y el niño no sanaba totalmente, pues. Entonces un día me dijo él, mira, me dice, ya tiene tantos meses que yo estoy dando dinero, dice, para que este niño vuelva y yo miro que no se cura completamente, me dice. Y me dice él, te voy a dar el último dinero para un bote de leche. Si con eso no se quita y miras qué haces, dice, ya si quiere vivir, que viva, y si no, pues ni modos, me dice él así. Y entonces pasó una mujer vendiendo una medicina que era vitamina, y decía que era vitamina para los que estaban en convalecencia, para los que habían sido operados o algo así. Y yo compré esa vitamina y se lo puse a mi hijo. Pues bendito Dios, con eso él sanó de esas llagas y todo su cabello de mi hijo se puso blanco, blanco, como que fuera un anciano. Pero después él volvió y caminó y tan lindo se miraba a él, ¿verdad? Pero mire que él sanó de eso y entonces un día él ya estaba sano de eso, ya su cabello nada más estaba así todo bien rubio, se miraba. No había leña y yo ya estaba embarazada de mi tercer hijo. Me fui a buscar leña y vine y ya era tarde. Y mi esposo había llegado él del trabajo, llegó como a las 11 y yo fui a buscar leña y ya cuando vine pues puse agua en el fuego para tomar porque no había. Y le dije a él, mira al niño, le dije yo, me voy a ir a lavar los trastes porque no había lavado mis trastes. Entonces le digo, me voy a lavar los trastes, le digo yo, y quédate cuidando al bebé. Me fui a lavar los trastes y a traer agua con una vecina porque no teníamos agua en el rancho. Y cuando yo regresé, el agua estaba a punto de hervir y el agua estaba en un jarro de barro. Y cuando yo miro que el bebé mete un palo en el fuego y el palo que él había metido en el fuego tenía gancho y cabal jala los hierros que estaban deteniendo el jarro y se viene el agua casi ya al punto de hervir sobre de él. Y dejé los trastes y yo llevaba una cubeta de agua y solo le aventé la cubeta de agua al bebé, así el agua encima. Y cuando yo le quité la playera al bebé, de una vez se levantó con toda y la piel de su estómago. Y el bebé como gritaba. Y la verdad fue una desesperación porque yo no hallaba ni qué hacer con el bebé, él lloraba y todo. Y entonces pasó un señor que, como nosotros vendíamos gasolina en ese tiempo, y pasó un señor que quería gasolina. Y él subió a ver cómo no le despachábamos porque nosotros estábamos viendo qué hacíamos con el bebé. Y él dice, ay, dice, ¿qué están haciendo ustedes? Dice, mira, el bebé se te quemó, le dice mi esposo. Dice, ¿sabes qué? Mételo al carro. Dice, yo te voy a llevar al hospital, no te voy a cobrar ni un centavo. Dice, llévalo. Pero yo había escuchado unos días antes que un niño que estaba quemado se había muerto en el hospital.
Y yo no quise llevarlo y me dijo mi esposo, ¿qué dices? ¿Lo llevo? Yo le dije, no. O si quieres tú llévalo, pero yo no voy a ir contigo, le dije yo. Yo le dije a él, si mi bebé se va a morir, que se muera en mis brazos, pero yo no quiero llevarlo al hospital. No lo llevé al hospital y había un señor, un vecino, que él curaba quemaduras. Y le dije, mejor anda a llamar a don Santiago, que él venga, que lo cure al niño. Y fue él y lo llamó, y cuando él vino y lo curó, el niño se durmió. Y pasó así toda la tarde, toda la noche, y yo soplando así con un abanico, soplando el estómago de él porque estaba todo herido y quemado, ¿verdad? Y como a las 2 de la mañana me dice mi hijo, mami, como él ya hablaba, y dice, mami, dice, cuando yo sea grande voy a trabajar, te voy a comprar esto, te voy a comprar lo otro. Y yo pensando que el niño estaba hablando bien, que si no él estaba como delirando, ¿no? De la fiebre que tenía, de dolor. Y de repente pega un grito y empieza a convulsionar. Y yo le digo a mi esposo, le digo, ven, le digo yo, el bebé se está muriendo, y viene y lo abraza. Y bueno, ahí pues tardó el bebé convulsionando, pero después se le reaccionó y bueno, quedó así. Después amaneció y le dije a él que fuera al pueblo, que fuera a comprar una pomada que le habían recetado a él cuando tenía esas llagas. Y en esa era una loción, y en esa loción decía que era bueno para quemaduras. Entonces yo le dije a él, anda a comprar esa loción, quizá eso le va a ayudar. Y él se fue. Pero me imagino que la loción era algo que dolía mucho porque se lo pusimos, pero ya como a la 1 de la tarde, o sea, como a las 24 horas, porque como a la 1 fue que se quemó él. Le dije a él, mira, le digo, mira al bebé, porque la masa no la hemos torteado y se va a descomponer. Mejor, mira, lo voy a hacer unos tamalitos. Me fui a cortar unas hojas de banano que estaba arriba de la casa. Cuando yo fui, pero yo llorando, ¿verdad? De ver el dolor de mi hijo. Y fui, corté la hoja y regresé, y estaba mi suegra y él ahí cuidándole, soplando, y él va de platicar ahí. El bebé estaba así como dormido, ¿verdad? Cuando yo regresé, le digo a mi esposo, le digo, ¿por qué lo estás soplando? Le digo yo, si el niño ya está muerto. Le dije, porque yo lo vi que él ya no era el color, ya estaba totalmente pálido, pálido el bebé. Bajé rápido porque era así como una ladera, ¿no? Donde yo había ido. Bajé rápido y él, cuando yo le dije que él ya estaba muerto, lo levantó y le empezó a hablar, pero el niño ya no reaccionaba. No reaccionaba, y él hablaba y el niño ya no reaccionaba. Entonces, yo entré al cuarto y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, tú me has dado este angelito, me lo diste para alegrar mi vida, y te pido perdón porque yo no he sido una buena madre, no lo he sabido cuidar. Y yo le dije, mucho ha sufrido mi bebé, apenas acaba de pasar esta enfermedad y ahora esto, que fue un descuido de nosotros. Y le digo al Señor, yo sé que me va a doler mucho, mucho, pero llévatelo, te lo entrego, llévatelo. Y muchas gracias por dármelo unos días. Y le digo, ¿y si me lo vas a dejar? Que sea pronto, porque esta angustia me está matando, este dolor me está matando. Yo le decía al Señor. Y no sé cuánto tiempo estuve ahí orando, pero terminé de orar y cuando yo salí, vi a mi esposo y a mi suegra llorando y con el bebé en los brazos.
y ya estaba muerto. Entonces yo salí y me paré en la puerta y atrancada así contra el marco de la puerta, me quedé mirándolo, ¿no? Y llorando. Pero como que alguien me había dicho, ve a traer, y yo tenía en un vaso, tenía agua con hielo y Alka-Seltzer. O sea, tenía un vaso de agua con hielo. Dije, como que me habían dicho, dale eso. Y me fui y ese vaso con agua, le saqué el hielo porque tenía una bola de hielo, le saqué el hielo y le eché en otro vaso más pequeño, le eché medio vasito y le puse un Alka-Seltzer. Y le dije a él, mira, le dije, prueba, prueba a meterle la cuchara en la boca con agüita de Alka-Seltzer. Tal vez traga un poco, le dije yo a él. Y entonces él, así con su desesperación, le empezó así a querer abrirle la boca porque él ya no abría la boca. Y le quiso abrir la boca y él no abría la boca. No lo abría y intentó meterle la cuchara en la boca y no lo abrió. Entonces, desde su desesperación, agarró el vaso y se lo empinó así, como que echándolo así, ¿verdad? Y todo se le regara y lo echó. Y que si cuando le echó ese agua en la boca, el niño reaccionó y volvió. Pero mire, para mí fue un milagro porque nadie dura mucho tiempo así. Él ya estaba muerto, él ya los dientes los tenía ya bien prensado, no podía. Y ahí el Señor una vez más me escuchó. Hizo un milagro en la vida de él. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y ese fue otro de los milagros que Dios hizo en la vida de mi hijo. Y después, en mi vida, en mi familia, ¿verdad? Y después nos quedamos así, ¿verdad? Viviendo. Y después, como nuestra casa, nuestro ranchito no servía, él tuvo que irse a México a trabajar, pero cuando él se fue para allá, otra vez él volvió a esa vida que él llevaba y empezó a tomar y después me vino a traer. Nos fuimos para México, para ese entonces yo ya tenía 3 niños y allá en México tuve otro niño, entonces ya eran 4 mis hijos. Estuvimos allá, pero allá yo sufría mucho porque cuando llegué a México él tomaba mucho, me celaba, me pegaba y en fin que no fue una vida tranquila. Y cuando antes de que yo me fuera tuve otra revelación, pero esa revelación, la verdad yo como no entendía que eran revelaciones, yo pensaba que eran sueños así, pero hasta ahora he comprendido que eran revelaciones las que el Señor me ponía para prevenir, ¿verdad? Una noche antes de irme, como unos 2 meses antes de irme a México, yo tuve un sueño. Tuve un sueño donde yo iba en un camino angosto, donde todo era alambrado y era un caminito así muy, muy angosto, cuando salió un hombre rubio, alto, y me estaba dando una olla de oro. Y yo no se lo acepté, yo le dije, no, eso no es para mí, le dije yo. Y él me dijo, es tuyo, dice, llévatelo. Y yo le dije que no era para mí. Entonces lo dejó delante de mí y él se fue. Y después detrás de él venían muchas mujeres. Venían unas mujeres de raza indígena. Y dice que venían y me decían, esa olla es tuya, me decían. Y yo le decía, no, no es mío, lleven, si quiere llévese, se lo regalo. Y no se lo llevaban, lo único que hacían era que se persinaban delante de mí y se iban. Y así después yo dejé la olla y seguí caminando en ese camino angosto. Al llegar, al caminar más adelante había un crucero, había una carretera ancha, una calle ancha, pero que llevaba una casa bien lujosa. Y yo pues en mi duda dije, voy a ir a ver ahí en esa casa qué hay. Mi esposo estaba en México y en ese sueño
me dije, voy a ver esa casa. Y me entré en esa casa y llegué. En la casa había un corredor y un enorme jardín. En ese corredor mi esposo estaba en medio de un montón de mujeres. Cuando yo llegué, una mujer me dijo que él andaba con una mujer, pero yo no le hice caso y salí, me di la vuelta y regresé, y entonces me alcanzó mi esposo y me dijo, lo que te ha dicho esa mujer es mentira, es un chisme, me dijo él. Yo no vine a verte a ti, le dije yo. Yo ya me voy, le dije yo. Solo venía a ver qué había aquí, le dije. Y salí. Cuando salí de ahí, empezó a sonar una canción. Decía en la canción, dos caminos singulares hay, ¿cuál de los dos vas a seguir? Me decía. O sea, decía la canción que sonaba y sonaba, y yo desperté. Pero yo no sabía que el Señor me estaba mostrando lo que realmente iba a pasar cuando me fui para México. Porque cuando me fui para México él tomaba mucho, me pegaba, me celaba y todo. Y por último, pues lo encontré con una mujer. Y entonces, después de eso, regresamos a la casa. Y cuando yo regresé a la casa, estaba muy triste, decepcionada, ¿no? De la vida, de todo lo que había pasado allá, de todo lo que había pasado con él. Y entonces decidí irme a la iglesia, ¿verdad? Iba a la iglesia. En ese tiempo el sacerdote tenía programas así para las mujeres, que nos enseñaran a hacer manualidades y todo. Así me fui metiendo yo a más de lleno a la iglesia. Y mi esposo tardó 15 días después de que venimos de México y luego se fue a Estados Unidos. Cuando estaba en Estados Unidos, él se fue primero 5 meses, me mandaba gastos, después regresó, estuvo como 3 meses en casa y después se volvió a ir. Cuando él se volvió a ir otra vez, ya no mandaba gastos, pero mandaba cada 3 meses, cada 2 meses, así ya se fue distanciando. Y cuando yo, hubo un tiempo que ya se pasó 6 meses sin mandar gastos ni nada, yo no tenía que comer, estaba muy triste, muy desesperada y me empecé a enfermar de la preocupación y yo no tenía dinero. Entonces, había una hermana hay una hermana, pero hay una hermana que era mi vecina y ella me dijo, mire hermana, me dijo, usted está muy enferma, me dijo, y con todos los problemas que tiene. Fíjese que allá en el municipio de San Pablo hay un grupo de oración y ahí hay una hermana que tiene don de profecía. Vaya usted allá, me dijo, y que ore por usted la hermana y que el Señor le dé medicina. Y me fui. Cuando fui a ese lugar, la hermana estaba orando, ya había empezado la oración porque ellos hacen ayuno y oración. Había empezado la oración y cuando yo llegué, empecé a orar. Y cuando llegó el momento donde la hermana llegó conmigo y puso su mano sobre mí y me dijo, hija mía, ¿dónde está tu dolor? Y mostré dónde y ella puso su mano y me dijo, hija mía, tú estás sufriendo mucho. Tú hay momentos lloras, hay momentos estás alegre, hay momentos estás triste, hay momentos en que has dicho que te vas a ir muy lejos. Pero yo te digo, hija mía, me dijo, no lo hagas, esa no es la solución. Dobla tu rodilla y yo te ayudaré, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, me dijo el Señor. Y me recetó unas medicinas naturales y yo me lo tomé y me dijo que había mucho problema con mi esposo, me dijo mucho problema con mi hijo varón y por su rebeldía está pagando una condena. Pero yo no le entendí el mensaje que el Señor me quiso dar ese día.
Me fui para la casa. Cuando yo llegué a la casa, tomé la medicina que el Señor me había recetado en la oración y llegó la hermana y me dice la hermana, ¿qué le dijeron de su esposo? Y yo le dije, pues me dijo que me habló de una condena, pero yo no entendí mucho, le dije yo a ella. Entonces ella me dijo, tome su medicina, hermana, me dijo, tome su medicina. Y dentro de 8 días yo le voy a dar su pasaje, me dijo ella. Y va usted a pedir oración solo por él. Que el Señor le diga qué está pasando con su esposo. Y entonces a los 8 días yo fui a ese lugar otra vez. Y el Señor me dijo, hija mía, me dijo, mi hijo es muy rebelde, me dijo él. En el corazón de mi hijo no existe amor, solo dudas y celos. Y me dijo el Señor, si tú quieres ayudarlo, hija mía, tienes que hacer 5 días de sacrificio, me dijo. En ese entonces yo nunca había ayunado, nunca había hecho ese tipo de sacrificio. Pero vine a la casa y habían otras hermanas que habían ido y que también les habían dejado sacrificio por otros problemas, ¿verdad? Entonces yo le dije a las hermanas, ¿cómo van a hacer ustedes su sacrificio? Y unas me dijeron que en la casa. Yo le dije a ellas, en la casa no podemos hacer el sacrificio, porque ese día que vamos a hacer un sacrificio se lo vamos a dedicar a Él. Y en la casa no se puede porque a veces los niños hacen bulla, porque vuela una gallina, pasa jalando un plato y uno ahí siempre va a estar enojándose. Entonces yo le dije a ella, yo les propongo algo. Bajen a la iglesia de la comunidad y vamos a entregarle al Señor esos 5 días de sacrificio. Y yo le dije a ellas, lleven sus ofrendas. No importa lo que ustedes tengan, si no tienen dinero, tal vez tienen un huevo de gallina, si no tienen, tal vez tienen una libra de frijol o una libra de arroz, una bola de jabón, pero algo que ustedes puedan ofrecer a otros hermanos que lo necesitan. Entonces las hermanas, yo le dije a las 8 de la mañana los espero y bajaron las hermanas el primer día, llegamos a la iglesia y empezamos a ofrecerle al Señor alabanzas. Después leímos uno de los evangelios y de ahí oramos que el Señor bendiciera las ofrendas y nos fuimos de casa en casa donde habían enfermos. Así sucesivamente, en un día estábamos en una comunidad, en otro día otra comunidad, hasta que llegó los 5 días. Cuando llegó los 5 días, yo volví a ir con la hermana que tiene don de profecía. Yo le dije, hermana, hoy se está cumpliendo 5 días de sacrificio que estamos entregando al Señor. Por favor, hermana, levante usted mi ayuno, ore por mí. Bueno, me dijo la hermana, y fuimos. Y entonces ella oró y cuando oró me dijo el Señor, hija mía, me dijo, yo he tomado en cuenta tus sacrificios, me dijo. Muy pronto mi hijo varón estará enfrente de ti y estará contando sus problemas con sus propios labios, me dijo el Señor. Solo esas frases me dijo, esas palabras, y yo regresé a mi casa. Ese día que yo regresé recibí una carta de mi esposo, donde él decía que estaba en la cárcel, que él llevaba 3 meses de estar en la cárcel y que le faltaban 3 meses para salir. Y yo me quedé así, dije, pero 3 meses más sin comida, sin dinero, sin nada. Pero el Señor ya me había dicho, el Señor ya había hecho la obra. Porque al otro día que yo recibí la carta, él llegó a la casa y él me dijo, mira mujer, y yo le dije, si apenas recibí tu carta ayer y tú me decías que ibas a tardar 3 meses más en la cárcel, y él me decía, sí, pero no sé qué pasó. Fíjate que desde hace 8 días, me dijo él,
Desde hace 8 días llegó un oficial a la celda donde nosotros estábamos y me dijo, mañana 5 personas de aquí van a salir de la cárcel. Y, y me dijo él, yo no pensé que yo pensé que otros que ya tenían 1 mes, que 2 meses le faltaban para salir. Y no pensé que fuera yo, me dijo él. Pero fíjate, me dijo que al segundo día llegó el oficial y me dijo a mí y a otros que tenían la misma condena, al mismo tiempo que yo, que les faltaba salir. Nos sacó a 5, dijo. Pero como de donde él estaba, tenían que trasladarlo de estado en estado hasta que llegara a la frontera. Entonces él me dijo, hace 5 días, hace 8 días, dijo, hace 5 días yo llegué a la frontera, me dijo, pero pasé a México con mi tío un día, me dijo, y un día de camino, y mira, hoy estoy aquí, me dijo. Y cuando yo le platiqué a él, ¿qué es lo que el Señor me había dicho? ¿Y qué es lo que el Señor me había mandado hacer y yo lo hice? Él me dijo, tan grande es tu fe, mujer, porque el Señor no solo sacó una persona de la cárcel, no solo me sacó a mí, sino sacó a 4 personas más. Por cada día de sacrificio que tú estabas haciendo, él sacó una persona de la cárcel, me dijo él. Miren, hermanos, qué hermoso es el Señor, cómo actúa el Señor, tan lindo, tan hermoso. Y yo, una pecadora, una mujer que no merece tanto, tanto de Él. Él ha hecho grandes cosas en mi vida, hermanos y hermanas. Pero busquemos al Señor, busquémoslo de corazón. Y cuando uno cree en el Señor, y cuando tiene a Jesús, que Él es el Maestro, que Él es todo en nuestra vida, Él cómo responde de una manera tan especial. Y si hay cosas que nosotros pedimos, pero que Él no nos los da, es porque quizás no nos conviene. Así que hermanos y hermanas, Él es el Todopoderoso. No hay nadie más grande en esta vida que Él. Espero que este testimonio de vida que el Señor ha hecho, los milagros que Él ha hecho en mi vida, les sirva mucho a ustedes en su vida cristiana. Saludos a todos. Dios los bendiga.